Evangelio de hoy, miércoles 7 de mayo del 2025. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: «Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que, en el día de reposo, los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo, y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron: ¿está permitido sanar en el día de reposo? Él les respondió: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, no va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre: «Extiende tu mano». El hombre la extendió y su mano le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús. Cuando Jesús supo esto, se alejó de allí, pero mucha gente lo siguió, y él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: «Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones». Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio de hoy miércoles, por la Santa Palabra de Dios y la reflexión. Y qué maravillosa palabra de vida, qué maravilloso el Evangelio de hoy, que nos enseña que por donde pasemos o vayamos o caminemos, siempre habrán personas malas y negativas, usadas por el mismo diablo para querer arruinar nuestro día, para querer arruinar nuestra vida. El único y verdadero enemigo que tenemos es Satanás y sus demonios, y aquellas personas que no tienen a Dios en sus vidas, Satanás las usa para querer incluso fastidiarnos
¿Y cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? Pues la palabra de Dios, porque Jesús también iba pasando por un camino, por los sembrados, junto a sus discípulos, en un día de reposo. Ellos iban tranquilos, caminando, rumbo a cumplir su misión. Jesús estaba cumpliendo con su ministerio, sanando enfermos, liberando a los oprimidos, llevando el Evangelio a aquellos que lo necesitaban oír, a aquellos que necesitaban recibir buenas nuevas. Pero en ese momento, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas, ya que no había otra cosa. Comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: «Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en día de reposo». Aquí vemos que los fariseos, que ellos no hacían nada en un día sábado, incluso hasta los días de hoy. Los judíos no hacen nada en un día de reposo, en un día sábado. Ahora bien, ¿qué hacían ellos ahí? Ellos, si no hacían nada, ¿qué hacían en ese lugar junto a Jesús y junto a los discípulos? Pues bien, ellos siempre seguían a Jesús, como Satanás también sigue a los hijos de Dios. Siguieron a Jesús porque no veían la hora de poder deshacerse de él y buscaban cualquier cosa para culparlo, buscaban cualquier excusa para criticarlo, para acusarlo, para hablar mal de Jesús. Lo mismo que sucede con aquellos que son hijos de Dios. Todos nosotros, a donde vayamos, por donde caminemos, siempre habrán personas usadas por el propio mal para criticarnos, para juzgarnos, para apuntarnos el dedo, para hablar mal, para hablar calumnias y mentiras. Lo mismo que hemos pasado y que pasamos nosotros, Jesús ya lo estaba viviendo hace más de 2000 años atrás. Aquellos fariseos aparecieron justo en ese momento y comenzaron a reprender a Jesús. Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero Jesús les respondió usando la palabra de Dios. Jesús les preguntó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído? Una vez más Jesús usó la palabra. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Y si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquellos fariseos se llenaron de ira. Aquellos fariseos se llenaron completamente de enojo porque Jesús les habló con la palabra.
Aquí vemos cuán importante es nosotros tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque de esta manera sabremos cómo defendernos, cómo poder hablar hacia los demás. Amén. Siempre vamos a encontrar a Satanás queriéndonos acusar, queriéndonos criticar. Satanás solamente nos juzga y nos quiere hacer sentir culpables, pero ellos no estaban cometiendo ningún pecado, solamente tenían hambre y comenzaron a comer en un día de reposo, en un día sábado. Pero cuando uno no conoce la palabra de Dios, entonces Satanás comienza a acusar y aquel hombre, aquella mujer, comienza a sentirse mal, pecador y pecadora. Pero cuando conocemos la palabra, entonces el propio Espíritu Santo nos hace recordar y nos defiende, nos hace entender de lo que está bien y lo que está mal. Aquí vemos cuán importante es conocer las Escrituras, cuán valioso es meditar en el Evangelio. Ahora, sabiendo esto, debemos seguir nuestro camino en paz. Debemos ir tranquilos. Y cuando venga Satanás o aquellas personas negativas, simplemente confiemos en Dios. No vengamos a sentirnos mal o tristes por aquellos que nos acusan, nos critican o hablan por las espaldas. Simplemente miremos para Dios y sigamos confiando en su palabra, porque Jesús no vino para condenarnos. Jesús no vino para condenarnos. La palabra lo dice: misericordia quiero y no sacrificio. Jesús quiere que vengamos a amar a nuestros enemigos, a nuestros hermanos. Jesús quiere que vengamos a orar por ellos. Jesús no quiere que vengamos a condenar a las personas, a criticarlas o a juzgarlas. La palabra dice: misericordia quiero y no sacrificio. No condenarían a los inocentes. A Dios no le agrada la condena. Dios no se agrada de condenar a nadie, aunque muchas veces las personas se viven condenando, y esto desagrada a nuestro Señor Jesús. Amén. Al salir de allí, Jesús fue a otro lado, continuó con su caminata junto a sus discípulos y entró en una sinagoga de aquel lugar. En una sinagoga, en una pequeña iglesia de hoy en día. Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús una vez más, algunos le preguntaron: ¿está permitido sanar en el día de reposo? Aquí vemos una vez más que Jesús se fue a otro lado, y en ese otro lado se encontró con personas negativas, malignas, llenas de tinieblas, que una vez más querían atrapar a Jesús y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero él les respondió: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer bien en los días de reposo. Esta fue la respuesta de Jesús a algunos que le volvieron a preguntar para ponerlo a prueba. Jesús, en ese otro lugar en la sinagoga, ya estaba siendo puesto a prueba, pero por personas malas. Pero Jesús
que conocía la palabra y las escrituras, no se dejó llevar y sanó por completo a aquel hombre. Aquel hombre extendió la mano y su mano le quedó sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús. Aquí vemos la envidia. La envidia está en todos lados. La envidia estaba también en aquella sinagoga, un lugar donde se debería aprender la palabra de Dios. Estaba llena de envidia, hombres conspirando para matar a Jesús. Por eso nosotros como cristianos no debemos sorprendernos. Siempre habrán personas que nos tendrán envidia. Siempre habrán personas que nos van a criticar o nos van a desear el mal, aunque tengamos mucho o a veces aunque no tengamos nada. El tema es que si tenemos a Dios, tenemos paz, alegría, gozo, la presencia del Espíritu Santo. Y muchos en este mundo, la mayoría, que no tiene a Dios, no tiene paz. Por eso vienen las críticas, por eso viene la envidia. A Jesús lo envidiaban porque sanaba, porque conocía la palabra, porque hablaba con autoridad, porque hacía milagros. A Jesús lo detestaban porque todos lo amaban. Pero a los fariseos ya nadie los quería, porque ellos eran malas personas que conocían la palabra, pero que no la practicaban. Pero cuando Jesús supo esto, que estaban conspirando para matarlo, se alejó de allí, aunque mucha gente lo siguió, y él aún así lo sanó a todos. Amén. Siempre Jesús da. Siempre Jesús da para todos los que necesitan. Y así tenemos que ser nosotros. Aunque les encargaba Jesús a ellos con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Amén. Oremos en este día miércoles y demos a Dios todo nuestro corazón. Demos gracias por esta hermosa palabra de vida. Ahora bien, si te ha gustado el Evangelio de hoy, te invito a que dejes un me gusta, que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Suscríbete para recibir el día de mañana el Santo Evangelio. Amén. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, Padre eterno, glorioso y celestial, a ti me entrego, a ti, Señor, te doy gracias por esta hermosa palabra de vida. A donde vayamos o por donde caminemos, siempre nos vamos a encontrar con personas negativas, desagradables, pero aún así, Señor, ayúdanos a conocer tu palabra, para que tu palabra nos guarde, para que tu palabra nos proteja. A ti nos entregamos y te damos gracias de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.